Bienvenidos a No Todo Está en Tu Cabeza, el espacio donde hablamos sobre lo que sentimos, pensamos y vivimos, recordándote que no todo lo que te pasa se queda en tu mente, también se puede transformar y trabajar. Comenzamos con nuestra invitada de este día de hoy, Cintia Concepción. Espero que te sientas como en tu casa a trabajar un tema súper interesante y nada, preséntate, dinos a nuestra audiencia quién eres, a qué te dedicas y háblame un poquito sobre ti. Ok, varias preguntas, pero bueno, gracias por la invitación el día de hoy a este espacio donde se comparten contenidos valiosos de calidad, profesionales. Mi nombre es Cintia Concepción, yo soy psicóloga clínica y de la salud, trabajo en múltiples áreas, trabajo entrenando a padres y madres de niños con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral en las necesidades que puedan presentar sus hijos e hijas, y también doy consultas privadas tanto en un centro como de manera independiente con el formato virtual. Ya saben, agenden con Cintia si necesitan ayuda psicológica. En el día de hoy quisiéramos trabajar un tema súper interesante y a la vez yo creo que es un tema que nos ha tocado en algún momento de nuestras vidas a todo el mundo, que es el famoso síndrome del impostor. Para empezar un poquito, quisiéramos definirlos de una manera sencilla. ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor viene siendo como un patrón de pensamiento. Yo pienso como de cierta manera, generalmente como en contra mía, yo le digo coloquialmente como cuando tú eres tu peor enemigo. Entonces ese patrón de pensamiento es tan fuerte que se manifiesta ya a nivel conductual, entonces ahí se convierte en un patrón conductual en el que yo generalmente, al no sentirme suficiente, no sentirme merecedor, no sentir que realmente estoy logrando lo que estoy logrando o soy lo que soy, entonces me saboteo, porque ese martillo constante ahí no te deja hacer otra cosa. Yo lo veo de la siguiente manera. ¿Tú recuerdas en los muñequitos antes que teníamos un angelito y un diablito? Sí. Literalmente el síndrome del impostor vendría siendo este diablito que nos susurra, nos rumea esas palabras que posiblemente nosotros no estamos siendo, que no somos capaces, que tú no te mereces aquello, eso es demasiado para ti. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido identificados en este síndrome porque a lo largo del día a día de nuestra carrera profesional, posiblemente han llegado techos profesionales en la cual tú dices, ok, yo quiero dar un paso más allá, pero llega entonces este malestar, posiblemente yo lo llamaría de esa manera, este malestar donde tú mismo o tú misma comienzas a desconfiar de tus conocimientos, de tus habilidades, de tu capacidad como profesional y se convierte en una batalla contigo. Y eso pasa mucho, o sea, yo considero, porque el concepto se basa como un poco en el ámbito laboral, o siento como que las investigaciones y eso se enfocan en eso. Pero yo siento que eso es algo que abarca todos los ámbitos, porque yo he visto casos donde las personas sabotean relaciones, sabotean como distintos ámbitos de su vida en torno a este pensar de no, o sea, yo no soy suficiente, yo no pertenezco ahí, eso es muy bueno para mí, yo no. Y realmente es algo que he visto muy marcado últimamente por muchos factores que quizá desglosemos. Yo creo que por la sobreestimulación de redes sociales hemos tocado el tema de verlo de manera más palpable. Porque ya anteriormente, ejemplo, yo me daba cuenta que posiblemente Cintia tiene un nuevo empleo porque ella se comunicaba conmigo. Pudiera decirme por mensaje, hey Ruth, mira, yo apliqué para una nueva posición y la tengo. Ya no, ya ahora tendemos a publicarlo absolutamente todo. Así que cuando alguien está alcanzando metas y logrando cosas, uno se da cuenta de una vez, inclusive su forma de expresarse, de pensar, cambia porque ya está en otro nuevo escalón en su vida. Ahora bien, hay un rubro o hay un sector que es más propenso a otro a experimentarlo, el síndrome del impostor. Mira, yo incluso estuve investigando y
las investigaciones más recientes dicen que por lo menos un 82% de la población ha experimentado eso. O sea que reducirlo como que a un área específico es difícil. Ahora que yo sí creo, áreas que tienen mucho que ver como con la persona. O sea, nosotros como seres humanos somos seres complejos. Y yo hablaba con una chica que es doctora, que no se podía nunca como desconectar. Su mente siempre estaba en el hospital, ella es residente. Y yo no podía como evitar enlazar lo que le decía como con el estilo de vida que como psicóloga yo conozco. Entonces, al trabajar con seres humanos que son entes como tan complejos, yo entiendo que esas áreas, medicina, psicología, es más propenso a, porque por ejemplo, en psicología tú no tienes un supervisor adentro del consultorio, tú no sabes qué tú estás haciendo bien, que tú estás haciendo mal, y tú tienes que tener como un criterio demasiado desarrollado para tú decir, mira, en verdad lo hice bien, o mira, en verdad no fui mi mejor versión de psicóloga hoy, pero bueno, soy un ser humano fuera de ser psicóloga. Y como médicos, como que se pueden complicar muchas cosas que se salgan de sus manos. También en ese ámbito hay muchísima presión, como que hay muchos, la pirámide como muy alta. Ajá. Entonces hay como demasiada gente una encima de otra, y hay una presión que yo entiendo que a veces es hasta... a veces es hasta cuesta arriba. Sí, a veces es hasta innecesaria porque... Oye, ¿por qué? O sea, ella me decía, mira, es que yo, si uno pestaña 2 veces, ya están amenazando con amonestaciones. O sea, como el tema de la amenaza, el tema de que la persecución constante, eso hace que tú, esa vocecita y ese miedo se te entre en la cabeza de tú hiciste algo malo y tú hiciste eso, y si tú perforas, y si esa paciente que tú dejaste ahí se quedó en esto y lo otro. El tratamiento que le pusiste le va a funcionar realmente, que si los medicamentos. Sí. Es una constante batalla, y yo creo que de verdad, es algo con la cual convivimos o aprendemos a convivir diariamente. Y yo escuché el otro día, bueno, recientemente fue en un podcast igual, que lo que no te da miedo, entonces no está bien. Yo lo pudiera traducir de la siguiente manera. Si tú tienes esa pequeña sensación de que algo no está del todo bien, tú debes como que recapitular. O sea, yo soy de las personas que antes de entregar, ejemplo, un informe, un reporte, algo que va, ejemplo, fuera de mi oficina, que yo tengo que entregar a un tercero, yo lo reviso 7,000 veces. Y no porque yo no confíe posiblemente en lo que yo hago. Es que yo tengo que estar 100% segura. Más ejemplo, en mi caso, que trabajo con números, con datas, con porcentajes. Un número puede cambiarlo todo. O sea, 100 no es 100 si no llega a 100. O sea, puede ser que yo tenga un 99 y ese 1 va a cambiar mi número totalmente y puede cambiar mi estadística. Por eso es bueno el tema de la supervisión, o sea, de yo recapitular ciertas cosas si yo no estoy del todo segura. O sea, si lo tengo que hacer 100 veces, bueno, pues 100 veces lo voy a revisar. Pero hay personas que este síndrome lo puede llevar al punto, Cintia, de incluso no dar curso con su vida normal. Claro. ¿Por qué? Los pensamientos rumiantes que tienen, que pueden ser, ejemplo, no soy capaz. Ese no soy capaz se arraiga tanto en tu narrativa que llega un momento donde tú no confías en absolutamente en nada de lo que tú vayas a hacer, porque tú no te sientes listo, tú no te sientes capaz, tú no te sientes pleno con lo que tú estás haciendo. Pero yo quisiera saber cómo esto puede afectar este síndrome en nuestra productividad del día a día, generalizando en todo, no simplemente en el área laboral. Mira, eso, como tú muy bien lo mencionas, viene acompañado como de mucha ansiedad. Y yo creo que eso viene siendo como la base, el sobrepensar lo que estoy haciendo, más obviamente desde una manera, desde un lado negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la ansiedad, cuando martilla tanto, paraliza. Entonces, si me paralizo y arriba de todo yo no me siento capaz, yo nunca voy a llevar a cabo eso que yo puedo hacer. Y por eso es que a veces... Mira, yo le decía a una mamá, y quizá parezca fuera de contexto, pero le decía a una mamá que se estaba exigiendo muchísimo. Digo que es mamá porque era con relación a sus hijos. Exacto. Y yo llegué a una conclusión con ella y fue la siguiente. Tú tienes que permitirte fallarles para poder cumplirles. Si tú no te permites, y ahora lo voy a mencionar de manera general, si tú no te permites fallar,
tú no vas a poder tener éxito. O sea, no hay forma. Si tú no te permites la posibilidad, porque realmente tú no tienes una garantía de que eso vaya a salir mal. O sea, hoy precisamente yo hablaba con alguien, hay muchísimas opciones de cómo eso puede salir mal. Mira, yo te doy muchísima idea. Ahora, hay muchas opciones de que eso pueda salir bien. Exacto. Porque hay que elegir esa. Y eso, ese impedimento, ese, no sé, como que te detiene, te jala. Yo no sé si tú has visto en Instagram un video como de una persona vestida de negro, que como que está arriba de la otra, del humano, es como todo el tiempo. Se ilustra la ansiedad. Ajá, exacto. En el video lo utilizan como para la depresión, pero realmente esos pensamientos constantes te detienen porque tú andas cargando eso todo el tiempo. Y en el día a día también, por ejemplo, se manifiesta incluso en tu discurso, porque muchas veces las personas en tu mismo trabajo o en el área en el que eso se manifieste, conversan contigo, te hacen preguntas y se dan cuenta como de esa percepción que tú tienes de ti. Incluso entonces eso es lo que ellos perciben de ti, porque nadie te conoce más que tú mismo. Sobre todo eso. Y bueno, a nosotras, ejemplo, nosotras somos súper jóvenes. Nos puede pasar que lleguemos a manifestar o a sentir este síndrome un poquito más, o que nos golpee un poquito más, porque yo no sé si te ha pasado, pero a mí últimamente en Instagram me aparecen múltiples publicidades de múltiples cosas. Y yo creo como que han llegado momentos donde yo he tenido que cuestionarme, porque llega la comparación, llega porque aquella persona ha logrado X y Y cosas y yo no. Yo tengo tanto tiempo en esto y no estoy viendo resultados. O de repente salió una nueva corriente y yo entonces no sé cómo montarme en la ola para poder encajar. Llega un momento donde el síndrome se convierte en una bola de nieve, porque que golpea todas las aristas de mi vida. No solamente el área laboral posiblemente, no simplemente el área profesional si estoy de manera independiente. Es el punto de que yo comienzo a comparar lo que yo hago con los demás. Claro. Y vamos a ponerte un ejemplo. Yo tengo 5 años creando contenido en Instagram. Ha costado mucho. Yo no tengo los seguidores que posiblemente quisiera. Y tú ves una persona que tiene mucho menos tiempo que tú, inclusive quizás hasta menos experiencia que tú, entonces ahí comienzan las preguntas. ¿Por qué yo no esto? ¿Por qué yo no aquello? ¿Qué esa persona está haciendo que yo no estoy haciendo? Y comienza, en vez de hacer una narrativa quizás de bien, de yo desde la comparación sana, poder sacar quizás una retroalimentación de, hay cosas que tú haces posiblemente que a mí me pueden funcionar, pero no lo voy a hacer si lo que estoy haciendo es comparándome negativamente contigo. Exacto, entendiendo que esa persona es superior. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cuáles son las causas o raíces psicológicas que están detrás de este síndrome? Mira, yo soy una terapeuta que yo amo hablar de la infancia. O sea, en mi rutina de primera consulta, que a veces no pasa en la primera por, tú sabes, situaciones, a mí me encanta preguntar de la infancia. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que tú eres ahora mismo es lo que tú aprendes. Y ojo, yo no digo que tú seas igualito a tus padres. Digo que puede ser que si tus padres eran de cierta manera y eso te marcó y tú entendiste, tomaste la decisión de que yo nunca, a mí tú no me vas a encontrar en eso, yo nunca voy a ser así. Entonces tú seas todo lo opuesto y los extremos son dañinos. Entonces, al final sí hay una incidencia súper directa en lo que es la infancia. Y cuando hablamos del síndrome del impostor, yo me remonto mucho a lo que es la crianza dominicana. Siempre digo, yo nada me he vivido aquí, no es criticando al dominicano, es que yo nada me he vivido aquí, es la población que he estudiado. Entonces, es una crianza un tanto estricta, es una crianza de ese es tu deber, ese es tu rol y aquí se hace lo que yo diga y yo. Pero es una cultura que no te, como que no, todo es lo malo. Ajá. Tú estás de castigo, tú qué sé yo qué, pero para lo bueno tú no apareces. Y vuelvo y digo, hablaba con una madre, otra madre, y yo le decía, mira, es que tu hija no te va a hacer caso si tú nada más apareces para lo malo, porque ¿de qué le sirve? ¿Entiendes? Entonces, al final, esa vocecita, porque muchos adultos que yo veo, demasiados adultos que yo veo, yo digo, si esa voz que tú tienes en tu cerebro que te está ahí atacando, tuviera nombre, ¿quién fuera? Y el 90% de los casos es mi mamá,
o mi papá. Entonces, en la crianza, en esa crianza también de, ese es tu deber, un muchachito con esfuerzo saca un 80. Atención a mi papá. Con esfuerzo un 80, pero eso es tu deber, estudió un 80. Y tú te quedas así. ¿Y eso? Que, tú solamente haces estudiar. Ese es tu trabajo, ese que sé yo, que como que no hay una... Wow, se me olvidó esa palabra, como cuando tú le dices a esa persona que lo hiciste bien. No hay una palabra de... No hay una validación, exacto. Entonces como que tú te quedas como, bueno, pues tú nunca aprendes como a darte esa validación, a darte ese buen feedback de, mira, lo hiciste bien, o reconocer el esfuerzo que tú haces, porque yo siempre digo, la única que sabe lo que eso te costó eres tú. Y le digo a mis pacientes, yo no puedo, no te concibo, eso es lo único que yo no te permito, que yo reconozca más el valor que tiene lo que tú hiciste de lo que lo reconoces tú, porque tú me dices un viaje de cosas aquí y yo no sé ni la mitad de lo que eso te costó. Ajá. O sea, no hay como una cultura. Entonces yo siento que eso viene mucho como de la infancia, de esa crianza que nos suelen dar. Infancia y cultura. Nosotros no estamos acostumbrados a elogiar. Estamos acostumbrados a criticar. Y también acostumbrados a vivir para el otro. Ahí va, que nos han enseñado desde muy pequeñitos a tener un estilo de vida que literalmente tú debes ser la más. Tú debes serlo todo. Si no lo eres todo, lamentablemente tú estás fallando. Nunca la menos. Nunca la menos, exacto. Si tú literalmente no estás como que, si tú no eres meritorio, si tú no te graduaste summa cum laude, usted no está haciendo absolutamente nada con su vida. Y la vida no se resume, o tú no eres tu ambiente laboral, tú no eres tu profesión, tú no eres la A que sacaste. Y atención, mis estudiantes de universidad. Tienen que sacar A todos. Tienen que sacar A. Pero yo he visto literalmente estudiantes peleándome por un punto. Sí. Un 99. Profesora, pero son 100 y yo me quedo como que literalmente me quedo en blanco. Hay mucha presión. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados a la autoexigencia. De que si no es 100 no es nada, o sea, si no es 100, literalmente 100, yo me fue mal, y no, o sea, una A en la universidad es A desde 90 hacia arriba. Así que, si yo te pongo un 90, como que te pongo un 100 es lo mismo. Lo que va a variar a nivel óptico es el número, el 100, ya yo tengo el 100, que es lo que me va a dar la validación, lo que me va a dar el peso. 99 no me va a dar ese peso que yo quiero, de yo poder hacerlo suficientemente productivo, de yo sentirme que realmente hice un buen trabajo, porque no tengo ese reforzamiento de que yo realmente hice y trabajé por ese 100. Entonces estamos muy acostumbrados a eso, a la autoexigencia. Yo creo firmemente que influye mucho, como muy bien decías, el tema de la infancia, pero también el tema de la cultura. Estamos muy arraigados y lo dijiste bien. Nosotras vivimos en República Dominicana y es el país que conocemos y es el país donde convivimos diariamente. Y es lo que vemos diariamente, la autoexigencia. Yo he visto muchas personas que literalmente, si no logran un puesto X, Cintia, no, que, sí, claro. Que su vida se le acabó ahí, que ya literalmente todo acabó porque trabajaron pero si llega la oportunidad, y voy a contar una anécdota en mi caso, ejemplo, llegó un momento donde yo recién egresada de la maestría, me llegó una oportunidad laboral muy buena, demasiado buena, pero yo no me sentía capaz. Porque yo sentía que literalmente un bichito, porque yo me gradué jovencita, teniendo tantas responsabilidades a nivel laboral, y no solamente a nivel laboral, era el trabajo perfecto. Uno siempre tiene como que ese trabajo ideal, que uno se idealiza y ve ese trabajo perfecto. Era como que el trabajo perfecto de yo decir, wow, yo me visualizo aquí. Ahora bien, cuando llegó esa oportunidad a mi puerta, que me tocó la puerta, que yo dije, bueno, me están llamando, y esto y aquello, yo no estaba lista, o yo no me sentía lista. Posiblemente yo pudiera dar la talla, pero el síndrome del impostor me dijo a mí que no.
Y pudo más eso que la confianza que yo tenía en ese momento, en mí misma. Y hoy realmente vemos mucho eso, que hay gente que deja pasar oportunidades porque no tienen confianza. Sí. Como yo. Mira, lo primero es el realismo. O sea, yo no te voy a vender que tú eres maravilloso todo el tiempo. Claro que no. Usted metió la pata. Usted dio una metida de pata, mira, hasta entero se entró en el charco. Pero es con realismo. ¿Por qué yo metí la pata? O sea, ¿qué me llevó ahí? Las cosas no son tan fáciles. Entonces, el realismo es como el primer paso. Yo me veo constantemente hoy en día trabajando con pacientes que van y me dicen, no, lo que pasa es que tú te entras a la red y tú, ay, pero es que ya comenzaste mal. ¿Qué redes? ¿Qué redes? O sea, incluso yo creo que un día subí una historia y dije, yo puedo subir lo que yo quiera aquí. Ustedes no van a saber ni la mitad de lo que implica mi vida. Yo puedo hacer pásate el día conmigo y no van a saber. O sea, es que la única que voy a saber soy yo. La única que va a saber qué pasó contigo en ese momento eres tú, pero no para atacarte. Ok, ¿qué pasó en ese momento? No me sentí capaz, pero de verdad yo no era capaz. Ok, ¿cómo yo puedo sentirme capaz para una próxima oportunidad laboral que se alinee tanto con mis objetivos? O sea, me falta preparación, me falta confianza, ¿qué es lo que me falta? Voy a hablar con un colega. Yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo la maestría, yo fui con una terapeuta. Y bueno, o sea, estoy haciendo la maestría, voy con la terapeuta y yo fui en crisis porque mi maestría fue la mayor parte leído, todo leído. Entonces, yo a veces me distraía porque la historia larga corta, yo trabajaba 12 horas, llegaba a cena, no sé qué, y a las 10:30 yo me ponía a estudiar. Entonces, los ojos era uno así, otro allá. Yo tengo fotos acotadas así con el libro de que no puedo más. Entonces, obviamente, habían palabras, y habían más cosas. Si era virtual. No, sí, una enciclopedia con un viaje de letras. Exacto. Y se me olvidaban cosas y yo no voy a ser una buena terapeuta porque yo no me estoy aprendiendo absolutamente todo lo que me están dando. Entonces, y ella se sentó así, ella me conocía ya profundamente. Se sentó así y me dijo, mija, tú ni has acabado. Y tú ni has acabado, entonces tú no has comenzado, tú ni sabes lo que te va a faltar, o sea, tú no sabes lo que te vas a enfrentar. Y en ese momento yo estaba como que sí, ella hablando de sus privilegios, de toda esa experiencia que ella tiene, pero realmente yo te voy a decir una cosa y es lo que le digo a mis pacientes que son incluso psicólogos, claro, porque ahora estoy yo en esa silla. Tú vas a saber lo que te hace falta y lo que tú necesitas en la práctica. Exacto. Y esa psicóloga, mi mamá, me dijo algo muy cierto, es lo siguiente, ya tú tienes lo necesario, las ganas de ser una profesional competente. En el día que te falte algo, tú vas a salir, lo vas a investigar y vas a completar esa parte, porque los libros no son suficientes. Y es válido no saberlo todo. ¿Sí? Ay, yo lo digo así mismo, tú me vas a mandar tu día para mi casa, mi hija. O sea, es válido no saberlo todo. El profesional que entienda que debe sabérselo todo, atentos abogados, médicos, psicólogos, psicólogas, cualquier profesional, para poder empezar, pues querida, amor mío, corazón de andullo, nunca vas a empezar. No, claro, y esa paciente que me mandó a estudiar, yo me aprendí lo que decía de eso, porque era somatización y entonces lo que decía generalmente es que ansiedad sube la presión, pánico sube, todo como sube. Subieron todos los breakers y yo decía, no, ya, eso sí yo me lo sé. La paciente, no, que a mí me baja la presión y yo me desmayé. ¿Cómo que te baja? ¿Cómo que la ansiedad te baja la presión? ¿Cómo así? Sí. Entonces yo tuve que investigar porque al ser algo de somatización, algo con incidencia médica, obviamente yo tengo que investigar porque si no es somatización o si hay algo como que no cuadra, pues hay que tomar otro curso de acción, incluso hasta involucrar doctores, o sea, médicos. Entonces, es eso, o sea, es más como un realismo de soy humano y no es que no voy a cometer errores, pero yo tengo que ser consciente, tengo que saber lo que yo estoy dando, saber los errores que estoy cometiendo, responsabilizarme, pero tampoco matarme con eso, o sea, eso no es realista y eso lo que hace es que destruye más. Entonces, luego del realismo ya es como cambiar esa estructura mental. Ya yo lo estoy viendo de manera real. Ya yo tengo que elegir mis pensamientos. O sea, si yo me encuentro, porque me voy a encontrar, si estoy recientemente saliendo de ese cuadro, pensando, no, mira, que tú no sirves porque tú no hiciste eso, ok, espérate. Para eso que yo entiendo que funciona mucho, escribir. Porque, o hablar con otra persona, porque la otra persona te da como otra noción. Pero en dado caso escribir, yo siempre he dicho que los problemas en una hoja escrito siempre van a ser más pequeños.
Claro, entonces porque tú los... es un 8 mida por 11. Claro, entonces tú los organizas, y ahí tú te das cuenta como que, cónchale, quizá esto yo no lo estoy viendo de manera objetiva. Preguntas clave: ¿qué hice? ¿Cuánto me costó? ¿Cuál fue el error que cometí? ¿Pude anticiparlo? No pude, se complicó. ¿Qué puedo hacer para no volver a cometer dicho Exacto. error? Entonces, es esto. Yo creo que más que escribir, que es muy bueno, yo lo recomiendo 100%, yo soy fan de eso. Yo tengo miles de agendas. Y todo, o sea, yo te presto mi agenda, tú no me entiendes ni papa. Como debe de ser. Porque es algo que solamente lo voy a Claro. entender yo, porque son mis pensamientos literalmente en papel. Ahora bien, ¿qué hacemos con esta cultura de la perfección que está en las redes sociales? Que literalmente puedo... Cogerlo variado. Y que me ha llegado a mí también en su punto también. O sea, sí, claro. llega un momento donde las personas tienen la vida perfecta, el trabajo perfecto, el esposo perfecto, los hijos perfectos. Te confieso, yo he dejado de seguir influencers solamente por eso. Ay, no lo haga. Sí, yo he tenido que o sea, tú le puedes dar un follow si tú, ¿verdad? Sí, yo he tenido que hacerlo. ¿Por qué? Y te voy a hacer una confesión. Yo estaba... Sí, te voy a hacer una confesión. Yo estaba tan pendiente a una persona en específico, y cuando esa persona dejó de aparecer en las redes sociales por una situación X, yo comencé a cuestionar qué pasó con ella, porque ella ya no está dando contenido. ¿Y ahora qué? Y de repente te desaparece y ya, sin decir nada. Yo me sentía literalmente como que parte de su vida, esa cultura de la perfección. Sí. Pero al punto, ya tiene los hijos perfectos, el esposo perfecto. Yo no estaba casada en ese momento, pero yo decía, cuando yo me case, yo quiero tener un esposo como fulano de tal. Ay. Porque él la trata literalmente como vaya. Y yo un día tuve que hacer una introspección y decir, pero yo simplemente estoy viendo quizá el 5% de lo que ella quiere que yo vea. Claro, uno. Porque yo tengo que estar comparándome, porque yo tengo que vivir en el espejo del otro. Entonces, esta cultura de la perfección que está en una ola en las redes sociales, que literalmente es lo primero que te... Bueno, en consulta yo creo que tú lo ves mucho, que gente te va a llegar, no, porque yo lo vi, y ahí tú dices, de nuevo, la misma narrativa. Sí. Y es por eso, la cultura de la perfección, que pudiéramos hablar sobre esto y el síndrome del impostor, cómo yo puedo hacer las paces con las redes sociales que no influyan tanto en mis decisiones como persona y que no me limiten a yo hacer lo que realmente tengo que hacer. ¿Cómo yo trabajo eso? Lo que pasa es que, tratando de enlazarlo con lo que hemos hablado desde el inicio, esta cultura de vivir para el otro. Entonces, para yo vivir para el otro, yo tengo que saber qué quiere el otro. De repente lo que quiere el otro se convierte en lo que quiero yo. Y ahí es que se vuelve dañino, porque en el otro yo puedo ver cosas que yo quisiera lograr y, como tú dijiste, coger técnicas, coger estrategias, ver qué se puede hacer. Yo he visto muchísimas cosas de gente y yo digo, ¿qué estará haciendo fulana? Déjame ver. También, no te voy a decir que no, en estos días relajando, dije en uno de mis 10 trabajos, yo voy a comenzar a hacer lo mal hecho. Yo voy a comenzar a hacer lo mal hecho, porque el que está haciendo lo mal hecho está creciendo. Está creciendo. Entonces yo, óyeme, voy a subir tal cosa. No voy a decir que yo no le voy a subir al final. Pero ya hablando en serio, como que ahí es que falla, porque de repente, por ejemplo, tú comienzas a ver que hay muchos psicólogos que tienen muchos seguidores, ¿verdad? Sí. Y tú dices, wow, tiene muchos seguidores, tiene tantos seguidores, y de repente tú comienzas a cuestionarte qué estoy haciendo mal, qué es lo que está pasando, no sé qué, y a darte muchísimo martillazo, y eso te enfoca en eso. Y tú no te das cuenta, que me ha pasado, que tú tienes tu consulta llena, y al final, en mi caso, por ejemplo, mi propósito con las redes es trabajar, llegar a personas para que vayan a recibir la atención que necesitan. No es tener un número específico. Y llegó un momento que a mí como que se me olvidó eso. Yo decía, no, pero fulana. Y yo decía, óyeme, yo no tengo ni tiempo de editar porque yo tengo la agenda llena. Gloria a Dios. Entonces solté eso en banda, dejé eso como un número, pero la realidad es esa. O sea,
esa comparación te lleva a desvincularte de lo que realmente es tu objetivo. Entonces, lo primero que yo te diría con esta cultura de la percepción, de la perfección, es tener tu objetivo claro. Porque a veces en esa perfección que te brinda el otro, tú te envuelves en ese mundo de Disney y tú te quedas ahí, te quieres quedar ahí y realmente ni siquiera eso va con lo que tú quieres. Ahorita tú lo logras eso y estás vacío. Te sientes vacío. Entonces, otra cosa que yo sí te puedo decir es dejar, o sea, así como las personas no suben casi nada de su vida, el que está al lado de ti tampoco sube, tampoco te dice la mitad de su vida. Yo me acuerdo que en un momento yo recibí 2 casos de personas que trabajaban relativamente cerca, pero ella como que no lo sabe. El punto es que, como la película, el punto común era yo y la única que sabía que ellas dos tenían vidas entrelazadas era yo. Y una tenía una vida maravillosa, fenomenal, supuestamente por título. Y en las fechas especiales recibía el regalo de flores. El evento. Entonces la otra estaba soltera y estaba como procesando esta soltería, como estoy sola y las mujeres que tienen su cosa. Te cuento que en San Valentín de este año la soltera estaba 10,000 veces más feliz que la otra y la otra hubiese querido, te lo digo yo, estar como ella. Entonces a veces uno ve lo que quiere ver. Exacto. Y eso hace mucho daño. O sea, en las redes tú ves una parte y no es que sea mentira. O sea, yo sigo creadores que yo sé que no es mentira lo que suben, pero yo sé que si tú estás peleando con tu pareja, tú no vas a poner el celular ahí y que, señora, vamos a pelear ahora toditos juntos. O sea, de que nadie vamos a hacer un live para pelear. Claro, o sea, nadie va, no, y ahorita aparece gente, pero nadie va a las redes sociales a ver más problemas. No. Entonces, la gente crea lo que tú quieres ver y la vida ya está llena de problemas. Entonces, yo te voy a mostrar cosas más positivas. Por ejemplo, hoy yo me cuestioné mucho porque cogí un pique. Ahí te vi. ¿Viste? Por una cuerda y lo solté como en 5 minutos. Y yo siempre me encargo de decir... las técnicas necesarias. Claro, pero yo siempre me encargo de decir, yo no siempre lo resuelvo así. O sea, no vengan ustedes a creer que porque yo cogí esto de ejemplo para llevarles a ustedes un mensaje de pasos que se pueden seguir cuando usted está molesto, de ese sondeo, de esa evaluación de manera más práctica. No vayan ustedes a pensar que yo no cojo un pique y duro el día entero con ese pique. Porque al final tú no estás realmente viendo todo, tú nunca estás viendo todo. Entonces, así mismo tú tienes que entender que de la única persona que tú ves todo es de ti. Y que lo que tú quieres lograr de esa persona te lo coge, pero no entender que ni tú te sabes todo de su vida, ni que en las redes tú estás viendo todo. Óyeme, el otro día, el centro, o sea, yo grabé un video con el centro, yo parezco que tengo 8 meses y medio de embarazo. Y si yo te busco una foto de ese día yo parada, eso es, mírame, muñeca, mi amor, así. Parecía que estaba dando a Lucas y mente. No, yo dije, el video yo estoy hablando lento y seguro la gente va a pensar que yo salí de ahí para la clínica. ¿Por qué? Porque el vestido tiene un elástico aquí y una cosa, y yo pude por eso volverme loca, pero es que yo sé lo mío. Entonces, una gente que está viviendo siempre en comparación con los demás y en redes dirá, ay Dios mío, ese video se subió, no sé qué. Claro, eso me ha costado. Eso me ha costado porque en otro momento de la realidad suben eso y yo me vuelvo loca porque literal yo no entendí qué pasó. Pero mírame, es una panza que me sale, mira, wow, así, no entendí cómo pasó. Pero pasa en la vida real, pasa en redes y así mismo yo puedo subir una foto así y me veo flaquita. Con mucha IA. Por favor. El otro día yo me moría de la risa porque... yo sigo una chica que critica mucho las fotos de la inteligencia artificial y de repente su foto de perfil, adivina de qué es. Ay, Dios, pero espérate, entonces, para no tener que amanecer dándome tres golpes, ¿era de la foto que tú creas con otra persona? No, es tu foto, o sea, tu foto. Ella hizo una mejora de su foto. Bueno. Para ella. Pero ella critica mucho la inteligencia artificial porque ella dice que no es real, no es lo real. Y es cierto, no es lo real. Pero bueno, uno literalmente tiene que aliarse a... Yo digo, la inteligencia artificial es buena siempre y cuando la sepas usar. Sí, es verdad. Es buena, muy buena siempre y cuando tú la sepas usar. Entonces, yo creo que montándome en esa ola de la inteligencia artificial y de las técnicas, hablemos un poquito de las técnicas y herramientas que yo puedo utilizar para combatir este síndrome y también en el ámbito laboral, cómo yo puedo hacer las paces con esto. Porque te voy a hacer un pequeño
vamos a poner un pequeño ejemplo. Estamos trabajando juntas en una empresa, tú y yo. Onceavo trabajo para mí. Y de repente tenemos una compañera que acaba de llegar y le dan el puesto que tú y yo en algún momento teníamos pensado que posiblemente era para una de las dos. ¿Casos de la vida real te pasó? No me pasó. Okay. Por ejemplo, en mi caso, en mi oficina, lo que yo hago, hay muchas psicólogas, pero simplemente lo hago yo. Okay. Entonces, como que no es algo que me haya pasado, pero suele pasar mucho. Suele pasar mucho que el nuevo es que gana los 300,000 que tú quieres, y tú 20 años guandando yuca, 20 años ahí, y tú literalmente teniendo 5 o 6 años guayando tu yuca, y de repente llega una persona. ¿Cómo yo lidio con eso? Y vuelvo y caigo en el realismo, porque que a veces el realismo se confunde como con pesimismo, y no es para nada lo mismo. Es un realismo de ver, ok, espérate, ¿cuáles son las cualificaciones de esa persona? Porque de repente, yo tengo muchos años en la empresa. Mira, te lo voy a poner en un caso bien sencillo. Me pasó una vez que yo quería un puesto de trabajo, no era necesariamente como 1000% mi área, no te voy a decir que sí, hay que ser honesto, pero yo podía hacer el trabajo maravillosamente. Yo iba a romper en ese trabajo, la verdad hay que decirlo. ¿Humildemente? Humildemente, se cayó la humildad. Pero, o sea, yo soy ese tipo de persona, simplemente que los que estaban arriba de lo de arriba de lo de arriba, ni sabían quién era yo. O sea que al final esa situación empírica y esas habilidades que yo tenía, pues yo no la conocían, sencillamente eso. Y yo solicité el puesto 2 veces y no me lo dieron. Y después contrataron a alguien y yo me quedé como, bueno, nada. El punto es que yo siempre he pensado que todo pasa por algo y que hay lugares que te escupen, y en ese escupir te voy a caer en el síndrome de impostor en el área laboral. Tú tienes que ser muy realista con las cosas que están pasando. Cuando pasan demasiadas cosas, y yo no lo hablo a nivel espiritual, pero cuando el tiempo de algo caducó, ese lugar, ese espacio, se va a encargar de comunicártelo. Entonces, a veces es sencillamente esa comunicación, pero a veces es tú cuestionarte y mirar para los lados. O sea, realmente en ese puesto, para ser honesta, querían a alguien que tuviera un título así como con brilli, porque ella iba a lidiar con ciertas situaciones para lo cual eso iba a ayudar. No quiero dar muchos detalles, pero sencillamente eso. O sea, era algo puramente puesto, fichas, ajedrez. Y es lo que yo siempre le digo a las personas. En un trabajo no te enfrasques tanto, porque un trabajo lo que ves es el recurso humano. O sea, lo que tú implicas para la empresa a nivel de número, a nivel de dinero, a nivel de... Y no lo digo por sonar como, ay, las empresas. No, es que es una empresa. Al final tiene que fijarse en su ganancia. Tú le cuesta. Si tú abres un centro y tú tienes un terapeuta, ponte tú que tú pagas nómina, y hay un terapeuta que nadie se quiere atender con él. Tú puedes ser Madre Teresa de Calcuta, pero te estás dejando pérdida. Entonces, no, las cosas a nivel laboral no son personales. Y ahí vuelvo y caigo en el síndrome del impostor. O sea, no es personal. Hay que ver cuáles cualificaciones tú tienes, cuáles te faltan. Esa persona vino por carita o cayó por carita. Entonces, en ese lugar no se están percatando de lo que tú eres. No es que tú eres menos. Son ellos que no se están percatando de lo que tú eres. Porque si tú estás claro, tú estás claro. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer ahí? Moverte. ¿Qué tú tienes que hacer ahí? Hacer certificación, hacer la preparación del lugar para poder lograr lo que tú quieres, pero nunca entender que tú eres un disparate, para hablarlo ya de manera directa, te va a ayudar, porque tú entender eso te va a hacer ser eso. Ajá. O sea, tú eres lo que tú piensas. Recuerden que las palabras tienen mucho poder. Ay, eso lo estaba diciendo yo hoy. Mucho poder. Lo que tú dices de ti y lo que tú dices de los demás tienen poder. Entonces hay que ser cuidadosos cómo hablamos, con quién hablamos, qué decimos, cuándo lo decimos, porque nuestra palabra influye mucho en nuestro quehacer y nuestro diario vivir. Y es muy, muy cuesta arriba tú lidiar contigo mismo, pelear tus batallas internas, que ya de por sí son difíciles, como para echarte a todo el mundo de enemigo, simplemente porque tú no sabes trabajar internamente eso que te pasa. Ya para ir concluyendo, yo quiero que tú le des 5 consejos a una persona que esté lidiando con el síndrome del impostor y que necesite escucharte.
Ok, uno es prestar mucha atención a los deditos, mi amor. Prestar mucha atención de quién te rodeas, porque eso mismo, o sea, la palabra tiene mucho poder y hay personas que no son constructivas, que son destructivas, y hay personas que no se comunican de manera acertada. Entonces es muy importante evaluar mucho cuál es tu círculo, si de repente tu círculo también comparte todo eso de que de poco, o sea, de tu poca capacidad y de todo lo demás no es el círculo adecuado. Número 2, la escritura, porque en la escritura yo de verdad soy fiel testimonio de que ahí tú te das cuenta de muchas cosas, incluso palabras. A veces yo mando pacientes a subrayar, pues subraya la palabra fea, no la mala palabra, la palabra fea, como la palabra destructiva, la palabra... Y van, óyeme, con eso hubo una vez que yo mandé a una paciente a hacer escritura reflexiva y ella fue súper enemiga en eso. O sea, era como para ella ventilar y ser el amor. Y ella escribió, lo que pasa es que hoy me pasó que estaba lloviendo y yo me molesté. ¿Por qué que yo no sirvo? ¿Por qué que yo me tengo que guiar? Porque y yo, no entendiste. Entonces, escribir todo y evaluar cuáles palabras tú estás utilizando. También eso mismo que mencionas del lenguaje, pero en el pensamiento. O sea, no es ni siquiera echarte a todo el mundo de enemigo, es que tú eres lo que tú crees que tú eres y eso es lo que el otro va a ver. Entonces, si te encuentras pensando eso, evalúa. Y si de repente tú, porque vuelvo y caigo en el realismo, hay veces que tú tiene un concepto de ti o te das cuenta de que tú no eres necesariamente la persona que te gustaría ser. Y yo no te voy a decir, no, eres perfecto, eres maravilloso. Ok, ¿te diste cuenta de que tú no estás siendo una persona que tú quisieras ser? ¿Qué puedes hacer? O sea, ¿qué no es puedo hacer de hoy en adelante para ser esa persona? No es tan carta. La vida tiene etapas. Y hay que estar muy consciente de eso. Tú y yo tenemos nuestros objetivos, pero no podemos pensar que lo vamos a lograr mañana. Porque hay etapas. Hay pasos que tenemos que dar para llegar a ser esa psicóloga fulana de tal, reconocida con su consultorio, con la agenda llena, con las conferencias, que los masterclass, que todo eso va a llegar, si es tu objetivo, pero a su tiempo. Porque si llega a destiempo, lamentablemente, tú no vas a disfrutar ni vas a estar totalmente consciente de lo que te está pasando porque no estás listo para. Y hay que ser muy humilde, Cintia, para reconocer que tú no eres esa persona totalmente que está lista en ese momento. No que no eres capaz, que no estás lista en este momento, que es algo muy diferente. Sí. Tú puedes tener todas las capacidades, pero hay habilidades que se desarrollan en el tiempo y que tú tienes que estar listo para eso. ¿El tercero? Van tres, yo tengo mis deditos aquí. El cuarto viene siendo tener tus objetivos como bien claros, porque al final tú tienes un objetivo, la otra persona tiene un objetivo y de repente tú quieres vivir la vida entera de esa persona. No, tú tienes ese objetivo. Recuerda que eso es lo que tú querías lograr. O sea, de repente, por ejemplo, en tu caso, porque quizá lo viví, quizá no, ¿verdad? Que conocí a tu esposo. Yo sé o pude percibir que ustedes se compenetran muy bien y de repente él no es igualito que el otro. De repente lo que tú querías de ella era una dinámica positiva con su pareja y es lo que tú tienes. Y tu pareja y él no son iguales, nadie es igual. No, para nada. ¿Ay? Entonces, el cuarto es mantener tus objetivos, o sea, definirlos bastante bien. Y como quinto y complementario de todos, conocerte. Hay gente que tiene una desconexión enorme consigo mismo y por eso quiere vivir a través del otro y que no, pero tú quieres eso. No, lo que pasa es que ella se ve feliz. ¿Qué es lo que tú quieres? Felicidad. Pues no es eso. O sea, lo que te da felicidad no es eso. Yo conozco muchas personas, Cintia, que hacen todo para pertenecer. Y tú le preguntas, ¿tú te sientes bien con eso? Bueno. El bueno es como que, no, pero es lo que toca. No. Y a veces se sienten súper solo igual. No es lo que toca. Yo tengo un círculo de amigas que todas nos dedicamos a cosas totalmente diferentes. Y tú dirías, pero ¿cómo son amigas? Porque no tienen absolutamente nada en común más que hablar quizás de las parejas, simplemente, porque es lo único en común que tenemos. Bueno, pero eso es lo que nos hace distintas, lo que nos hace compenetrarnos, lo que nos hace literalmente
ser ese grupo de amigas con la cual yo me siento totalmente cómoda porque yo puedo ser tu amiga. Claro. Y tú y yo somos colegas. Pero va a llegar un momento donde nuestra amistad va a tener intereses. Porque tú y yo somos del mismo rubro. Vamos a hablar inconscientemente de los pacientes que tenemos, posiblemente desahogándonos del mal día que tuvimos, de que yo vi hoy 15 pacientes y tú viste 7, y cómo tú hiciste con fulano. La amistad va a estar correlacionada con mucho del trabajo. Sí. Entonces, como que no hay que hacer las cosas por pertenecer a un grupo X. Tú tienes que identificar si estás haciendo las cosas para pertenecer o porque realmente tú quieres eso. Entonces, con el síndrome del impostor sucede mucho que nosotros, al vernos en el espejo de los demás y en el tema de la comparación, queremos pertenecer. Y en ese proceso de pertenecer nos perdemos. Se nos olvida el ser yo. El ser Ruth, el ser Cintia, el ser como un ser humano, la esencia que tú tienes como persona única e inigualable e invaluable. Claro, pero tienes que saber quién tú eres. Exactamente, tienes que reconocerte y conocerte. Y la mejor forma de hacer eso es poder mirar hacia adentro y saber que tú eres valioso, que tú tienes cualidades buenísimas, que tú realmente vas a encontrar tu trabajo ideal, tu pareja ideal, que vas a encontrar aquello que tú tanto anhelas, pero desde tu percepción, desde tu ser, no desde el ser posiblemente del otro. Sí, totalmente. Y hay mucha gente que no se conoce hoy en día. Muchas personas. Es que si yo he vivido toda mi vida a través del otro, o para complacer, o para ser ejemplo, para. Si tú te das cuenta, a los niños se les determina un destino antes de nacer. Claro. Entonces, ay, ese va que vole. Pero ese muchacho ni ha salido. Ahorita ese muchacho le tiene hasta fobia a la pelota. Y ya tú determinaste. Yo quiero que sea arquitecto. Sí. Y si él quiere ser astronauta. Sí. Entonces nosotros como que ese es nuestro modus operandi. Realmente nuestra forma de vivir es esa. Y tenemos que comenzar a cambiar esa narrativa, comenzar a cambiar nosotros para que nuestro entorno entonces comience a cambiar. Y algo que yo recomiendo mucho es, si tú no te sientes cómodo donde tú estás, muévete. Claro. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Hay en ocasiones donde, como muy bien decías, el mismo ambiente te escupe a cambiar, a hacer un cambio. Y básicamente esto ha sido el episodio del día de hoy, de poder trabajar esas áreas a nivel de nuestro diario vivir que nos limitan, esas creencias limitantes que no nos permiten vivir a plenitud de aquello que quiero lograr, aquello que realmente entiendo que merezco y que yo voy a hacer de hoy en adelante para trabajar en eso. Nada, en una frase, dile a nuestra audiencia para concluir algún consejo, algo simple que se quede grabado literalmente, que yo pueda decir, bueno, Cintia dijo aquello para yo poder trabajar el síndrome del impostor que tanto me arropa. Mira, en una frase, no dijiste la longitud, yo entiendo que esto se resume en contacto con el mundo interior. ¿Contacto en qué sentido? Saber qué quiero, saber quién soy, saber qué me pasa, saber, o sea, tener contacto con el mundo interior en una sociedad donde vamos a millón, donde hay mucha desconexión interna por conectar externamente. Todo para mí se reduce en contacto contigo. Y tú, o sea, siempre adentro de ti, así como tú dijiste, el diablito y el angelito, siempre algo de ti, adentro de ti, va a mantenerse fiel, como con ese cuidado que hay que tener contigo mismo. Así mismo, de verdad, no pude haber mejor cierre para nosotros conectar con nuestro ser y conocernos al punto de yo decir, yo no quiero esto, yo no me veo ahí y no estoy lista para. Hay que ser muy valientes y muy humildes para poder reconocer nuestras debilidades y defectos, pero no solamente reconocer, es poder trabajar en ello. Y para eso, Cintia está en consulta en caso de que lo necesiten. Ya saben, contactarlas y agendar con ella. Entonces, nos vemos en un próximo episodio.